Muy buenas noches. Hoy nos adentramos en un caso verdaderamente aterrador, uno que te dejará sin aliento. Antes de comenzar, si quieres apoyar este canal, no olvides suscribirte y mantenerte activo. De verdad, eso me ayuda muchísimo y estaré eternamente agradecido. Ahora sí, vamos al caso. Cuando un adulto deja de responder de repente, las autoridades no siempre actúan con rapidez. Y mucho menos cuando se trata de una mujer que, por voluntad propia, alquiló un departamento en el extranjero y vive sola. Pero en esta historia, esa falta de reacción inicial resultó ser el primer gran error. Anna Sobich, ciudadana estadounidense, había decidido mudarse temporalmente a Madrid después de 13 años de matrimonio. Buscaba un respiro, un tiempo para sanar, reflexionar y comenzar de nuevo. Durante su estancia en la capital española, estaba en pleno proceso de divorcio. Hacía planes para su futuro y mantenía contacto constante con sus seres queridos. El 2 de febrero hizo su última llamada conocida, pero al día siguiente comenzaron a llegar mensajes desde su teléfono que levantaron sospechas de inmediato. Uno de sus amigos más cercanos notó, sin dudarlo, que esos textos no los había escrito Anna. Anna nació en 1983, aproximadamente, en Montenegro, en una familia de fuertes valores tradicionales balcánicos. Su infancia estuvo marcada por un ambiente donde la disciplina, el respeto a la familia y la educación eran pilares fundamentales. Desde muy pequeña destacó por su orden, su independencia y una personalidad meticulosa, cualidades que la acompañarían toda su vida. Tiempo después, Anna emigró a los Estados Unidos, donde obtuvo la ciudadanía. No se sabe mucho de sus primeros años en territorio norteamericano, pero lo cierto es que se adaptó con rapidez. Aprendió inglés, se desarrolló profesionalmente y se integró plenamente en su comunidad. Siempre le dio gran importancia al crecimiento personal y prefería una vida discreta, alejada de los reflectores. A comienzos de la década de 2010, conoció a Davidovich en Fort Lauderdale, Florida. La relación evolucionó rápidamente. Pronto se mudaron juntos y más tarde contrajeron matrimonio. Pero su unión no se limitó a lo sentimental. También formaron una sociedad empresarial. Fundaron una compañía de servicios tecnológicos. David se encargaba de la parte técnica, mientras que Anna, según quienes los conocieron, llevaba el control organizacional y la visión a largo plazo. Con el tiempo, comenzaron a invertir en bienes raíces, comprando propiedades a lo largo del estado de Florida. Desde fuera, todo parecía ir bien. Negocios prósperos, una vida estable y un proyecto común de independencia financiera. Pero bajo esa fachada, las cosas no estaban tan claras. Poco a poco, surgieron tensiones, problemas económicos, conflictos personales más profundos, grietas que nadie en su círculo social había notado. Para el año 2023, el matrimonio entre Anna y David estaba en ruinas. Aunque el divorcio aún no se había concretado legalmente, ambos ya estaban en pleno proceso de separación. Se disputaban propiedades, acciones empresariales y recursos. Lo que empezó como una separación emocional, se transformó en una batalla financiera. Agobiada por el conflicto, Anna tomó una decisión radical: alejarse. En diciembre de 2023 se mudó a Madrid, a un elegante departamento en el barrio de Salamanca. Decía que necesitaba paz, claridad, cerrar ese capítulo con dignidad. Afirmaba, una y otra vez, que no buscaba amor ni nuevas relaciones. Solo quería recuperar el equilibrio. Ya instalada, comenzó a asistir a terapia, planeaba pequeños viajes por Europa y mantenía comunicación constante con sus amigos. Madrid no era una huida. Era una pausa necesaria para recuperar el control de su vida, una pausa que, lamentablemente, sería brutalmente interrumpida. Una de las personas con las que mantenía contacto diario era su gran amiga Sa, que vivía en Florida. A pesar del cambio horario, hablaban todos los días. Eran amigas de años, habían viajado juntas muchas veces, y entre ellas existía una confianza absoluta. Anna le contaba todo, sus emociones, sus rutinas, sus planes. En enero de 2024, ambas viajaron juntas a Austria. Al regresar, ya tenían en mente un nuevo encuentro, esta vez en Madrid, pero el destino tenía otros planes. Seiya tenía programado su vuelo a Madrid para el 8 de febrero. Pero antes de eso, el día 5, Anna ya tenía planes: un breve viaje a Barcelona con otra amiga. Los boletos estaban comprados. No era un simple paseo turístico, asistirían a una conferencia. Anna había compartido cada detalle del itinerario con entusiasmo. Estaba ilusionada,
motivada. Se sentía bien con su nueva rutina. Todo parecía marchar en orden. La noche del 2 de febrero, alrededor de las 8:30 de la noche hora local, Ana tuvo una larga llamada con su amiga S.A. Hablaron por más de una hora. Ana dijo que esa noche se quedaría en casa, sin planes de salir. Sonaba tranquila. Contó cosas cotidianas, diligencias, tareas domésticas. Nada inusual. La llamada terminó cerca de las 10 de la noche. Esa es la última vez que se tiene confirmación de que Ana estaba viva y en contacto con alguien. A la mañana siguiente, el 3 de febrero, se recibió un mensaje extraño desde el número de Ana. Decía: conocí a un hombre increíble. Tiene una casa de verano a unas 2 horas de Madrid. Vamos para allá. Tal vez no tenga buena señal. Te llamo cuando regrese. Minutos más tarde, llegó otro. Después de mi terapia ayer, salí a caminar. Se me acercó en la calle. Conectamos al instante. Nunca había sentido algo así. Para Sa, aquello no tenía sentido. Conocía demasiado bien a Ana. Ella era precavida, reservada. Jamás se habría ido con un desconocido sin antes avisar o pedir consejo. Se respondió de inmediato, pero ya no hubo más mensajes. Llamó varias veces, sin respuesta. Al principio, intentó convencerse de que Ana realmente se encontraba en un sitio sin señal. Pero con cada hora que pasaba, la angustia crecía. Ese mismo día, otra amiga de Ana también recibió mensajes similares. Ella hablaba con Ana en español, pero los textos no sonaban como algo que Ana escribiría. El tono era frío, plano. Las frases no tenían el estilo que la caracterizaba. Y lo más extraño, el dialecto. Según el hermano de Ana, el mensaje parecía haber sido traducido de otro idioma mediante un software automático. Tenía sentido. La redacción era torpe, antinatural. Demasiado formal, como si alguien intentara imitar su voz, sin éxito. Ambas amigas, Sa y la otra confidente, compararon esos mensajes con conversaciones anteriores. El contraste era claro. Ana solía escribir con calidez, usando expresiones únicas. Aquí, todo sonaba impostado, forzado, y lo que más las inquietó, el contenido no concordaba en absoluto con la Ana que conocían, ni con sus acciones recientes. Al día siguiente, se entró en pánico. Hizo todo lo posible por localizarla. Contactó amigos en común, usó aplicaciones de rastreo, llamó a hospitales. Nada funcionó. El celular seguía encendido, pero Ana no respondía. Entonces, tomó una decisión desesperada: alertar a la policía de Madrid. Explicó que su amiga nunca actuaría de esa forma, que los mensajes eran falsos, que la comunicación se había cortado de forma repentina. Pero las autoridades no tomaron acción inmediata. Desde su punto de vista, Ana era una adulta con derecho a desaparecer si así lo deseaba. No veían elementos que indicaran un crimen. Oficialmente, no se le consideraba desaparecida. La policía alegó que no podían abrir una investigación sin pruebas claras de que Ana estaba retenida en contra de su voluntad. Ni los mensajes extraños ni su silencio eran, según ellos, suficientes. Lo único que aceptaron como marcador objetivo fue el 5 de febrero, día en que Ana debía viajar a Barcelona. Dijeron que si para entonces no aparecía ni se comunicaba, entonces sí, se le declararía oficialmente desaparecida. Eso significaba que durante 3 días, tras perderse contacto con Ana, no se realizó ninguna acción concreta. No se accedió a sus registros telefónicos, no se revisó su departamento, ni se investigaron sus movimientos recientes. Mientras tanto, sus amigas hacían todo lo posible por su cuenta: llamadas, mensajes, contactos en Madrid, pero sin resultados. Las autoridades seguían tratando el caso como un asunto privado. El 5 de febrero llegó. Ana no apareció en la estación de tren. Ninguno de sus teléfonos respondía. Solo entonces fue declarada oficialmente desaparecida. Ese mismo día, se presentó una solicitud judicial para ingresar a su departamento y acceder a sus registros, pero la petición fue rechazada. El juez dictaminó que no había indicios claros de delito, no se detectó entrada forzada, ni sonidos extraños, ni señales visibles de violencia. Legalmente, no había justificación para intervenir su propiedad ni su privacidad. Pasaron días hasta que, finalmente, la policía logró entrar al apartamento. La puerta estaba cerrada, desde afuera, y adentro, todo parecía intacto. Sus pertenencias estaban en orden. Nada desacomodado, nada fuera de lugar. Un escenario que, lejos de tranquilizar,
encendió aún más las alarmas. No había señales de lucha. Nada de valor había sido robado. Pero la ausencia de Anna, en un departamento perfectamente ordenado, levantó alarmas. O se había marchado por voluntad propia y nunca volvió, o alguien logró que saliera sin dejar rastro, sin forzar una sola cerradura. Su hermano, Philip, mantuvo una línea directa con las autoridades españolas, aunque pronto se dio cuenta de que la coordinación internacional era un desafío. Señaló que los investigadores en Madrid no dominaban el inglés y que, hasta ese momento, las autoridades estadounidenses no habían ofrecido apoyo real. Expresó su frustración por la falta de comunicación entre la policía española, el FBI y el consulado de Estados Unidos. Y mientras tanto, los días pasaban. A pesar de que se trataba de una ciudadana estadounidense desaparecida en condiciones extrañas, en un país extranjero, los primeros días fueron manejados con negligencia. Fue una ventana de tiempo crítica, el momento ideal para recolectar pruebas frescas, entrevistar vecinos, rastrear señales telefónicas, revisar grabaciones. Pero en lugar de actuar, se esperó. Y ese retraso pudo haber cambiado el rumbo de toda la investigación. Fue hasta el cuarto día tras la desaparición de Anna Nesovich que el personal de su edificio reveló una información que lo cambió todo. Se trataba de lo ocurrido la noche del 2 de febrero, la última vez que se supo de ella. Un administrador del edificio reportó que, alrededor de las 9:30 de la noche, justo media hora antes de que Anna dejara de contestar mensajes, varias cámaras de seguridad en la entrada y fachada habían sido desactivadas. Al revisar las grabaciones previas, el equipo de seguridad notó algo alarmante. Alguien, vestido de negro y con casco de motociclista, se acercó directamente a las cámaras y roció pintura sobre los lentes, cubriéndolos por completo. Después, esperó. Cuando un residente salió del edificio, el individuo aprovechó para colarse. Una vez dentro, repitió el procedimiento con la cámara cercana al ascensor. Todo fue rápido, preciso, un movimiento planeado al milímetro. Sabía exactamente dónde estaban los dispositivos. Sabía cómo inhabilitarlos sin levantar sospechas. Los encargados del inmueble confirmaron. El sistema de vigilancia había sido saboteado. Entregaron copias de los videos a la policía. Por primera vez, había evidencia visual que sugería una posible intervención externa. Pero había un problema. El sujeto llevaba casco, ropa oscura, el rostro completamente cubierto. No había forma clara de identificarlo. Sin embargo, los forenses notaron ciertos detalles clave. Por breves instantes se veían los ojos, parte de la frente y la línea de las cejas. Suficiente para establecer que no se trataba de un acto al azar. Esto había sido planeado cuidadosamente. El sujeto traía su propio aerosol. Su vestimenta evitaba dejar cualquier rastro. Su aparición coincidía exactamente con la hora en que Anna dejó de responder. Las sospechas crecieron. Y algo más inquietante surgió de ese análisis. El individuo conocía el lugar. Sabía qué cámaras cubrir, qué zonas evitar. No era un improvisado. Era alguien que había estudiado el entorno y sabía exactamente qué hacer. El tiempo que le tomó pintar la cámara exterior fue de apenas 30 segundos. La interior, menos aún. No titubeó, no se detuvo, no miró hacia los lados. Actuó con absoluta seguridad. Cada paso había sido ensayado. Sabía cuánto tiempo tenía y cómo moverse sin levantar sospechas. Días más tarde, otro miembro del personal del edificio confirmó que el hombre con casco apareció justo cuando varios residentes estaban saliendo. Aprovechó el momento para entrar sin llave, sin código, sin tarjeta de acceso. No figuraba como residente. Entró directo desde la entrada hasta el ascensor, sin desviaciones, sin titubeos. Las imágenes causaron conmoción, no solo entre las autoridades, también entre los amigos de Anna. Para entonces, Sayá estaba en Madrid, y fue ella quien compartió los videos con la prensa. A partir de ese momento, el caso explotó mediáticamente. Los medios comenzaron a especular. ¿Podía este hombre estar directamente vinculado con la desaparición de Anna? Era posible, pero su identidad y su motivación seguían envueltas en misterio. Tras la difusión de las imágenes, el FBI intervino. Anunciaron que incluso con grabaciones de baja resolución podían trabajar. Fragmentaban el video para buscar coincidencias visuales en sus bases de datos. Pusieron especial atención en los rasgos que aún se distinguían pese al casco, la forma de los ojos, la distancia entre las cejas, las líneas del rostro superior. Son detalles que,
incluso con una máscara, pueden delatarte. El interés público por las grabaciones se intensificó cuando surgió un nuevo detalle inquietante. La pintura en aerosol utilizada para inutilizar las cámaras coincidía con una marca muy específica, una que volvería a aparecer más adelante en la investigación. Aunque esta información no se divulgó de inmediato, los investigadores descubrieron que el bote de aerosol coincidía en tipo y empaque con el que aparecía en una grabación de seguridad captada en una tienda. En ese video, se veía a un hombre con un físico similar al del sospechoso del edificio de Anna, comprando exactamente la misma pintura. Tras la desaparición, se puso en contacto con David Sovich, el esposo de Anna. Fue el 4 de febrero. Según relató Sa, David estaba en Florida en ese momento. Ella le propuso viajar juntos a Madrid para unirse a la búsqueda. Él aceptó. Incluso hablaron de un vuelo específico desde Miami para el día siguiente. Pero David no apareció. Más tarde, dijo que se encontraba en Serbia. Una revelación que desconcertó profundamente a quienes conocían a Anna. Su esposa había desaparecido en un país extranjero, en circunstancias sospechosas, y en lugar de acudir a España para colaborar en la búsqueda, él viajó a Serbia, donde vivían algunos de sus familiares. Las preguntas no tardaron en llegar. ¿Por qué no fue al lugar donde desapareció su esposa? ¿Por qué se mantuvo alejado? ¿Por qué evitó involucrarse directamente? Sa comenzó a sentirse cada vez más incómoda con la actitud de David. No era grosero, pero sí distante, frío. Sus acciones no correspondían con el sentido común. A pesar de la urgencia de esos primeros días, David no hizo esfuerzo alguno por presentarse en Madrid. Según él, no hablaba español, no tenía dónde quedarse y no conocía la ciudad. Su abogado repitió ese mismo argumento. Viajar a un país desconocido, sin contactos locales, sería poco efectivo. Añadió que David sí estaba preocupado, pero que no creía que su presencia física ayudara en nada. Después de la desaparición, David contrató a un abogado en Florida. Este declaró que su cliente había cooperado con el FBI, entregando registros de tarjetas de crédito e intentando obtener asistencia legal en España. Pero ninguno de esos intentos implicaba estar presente en el lugar de los hechos. A pesar de compartir cierta información, David se mantuvo a distancia. No ofreció declaraciones públicas. Y entonces aparecieron más dudas. La policía de Florida confirmó que David había denunciado un robo en enero. Según su declaración, alguien le robó 5,000 pesos en efectivo y pertenencias personales de su vehículo. Dijo que había dejado la puerta sin seguro y que, por la mañana, encontró la puerta del copiloto entreabierta. No hubo cámaras que captaran el incidente. No se identificó a ningún sospechoso. En su momento, nadie vinculó ese reporte con la desaparición de Anna. Pero a la luz de los hechos, el suceso parecía extraño y difícil de comprender del todo. El viaje de David a Serbia causó aún más controversia. Afirmó haber salido de Estados Unidos antes de que Anna desapareciera y que había estado en el extranjero todo el tiempo. Pero se recordó una llamada telefónica del 4 de febrero, durante la cual David le dijo que estaba en Florida. Eso implicaba que su viaje a Serbia ocurrió después de esa conversación. No había confirmación oficial por parte de Migración. Su abogado mostró su pasaporte como prueba de que había salido antes, pero la contradicción generó sospechas. Y estas no hicieron más que crecer. La situación se complicó aún más con un conflicto por bienes compartidos que llevaba meses escalando. El divorcio no era solo una separación emocional. Implicaba propiedades, inversiones, empresas. Una ruptura financiera de alto nivel. Los amigos de Anna insistían. La relación se había vuelto tensa, casi hostil. David y su abogado, por el contrario, lo negaban todo. Alegaban que la separación había sido amistosa, que simplemente se habían distanciado con el tiempo. Para ese entonces, David no había sido acusado formalmente y permanecía fuera de Estados Unidos. Pero su ausencia en el lugar de los hechos, su negativa a participar en la búsqueda y las múltiples contradicciones en su historia, se convirtieron en puntos clave para los investigadores. David seguía insistiendo. Él no tenía nada que ver con la desaparición de Anna, pero la lista de señales indirectas que apuntaban hacia él crecía sin freno. Finalmente, en mayo de 2024, las autoridades estadounidenses tomaron acción. David Sovich fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Miami, apenas bajó de un vuelo internacional. Fue detenido sin incidentes por agentes del Servicio de Seguridad Diplomática y el FBI. Era el primer movimiento oficial que lo vinculaba directamente con la desaparición de Anna Sovich. La acusación era clara:
participación en el secuestro de una ciudadana estadounidense en el extranjero. El arresto se basó en una cadena de evidencias indirectas pero conectadas, reunidas a través de una investigación multinacional. Entre los elementos centrales, se encontraba material de videovigilancia obtenido por autoridades en España y también en Serbia. En una tienda cercana al departamento de Anna, en pleno Madrid, las cámaras de seguridad registraron a un hombre con un notable parecido a David Nsovich comprando una lata de pintura en aerosol y un rollo de cinta adhesiva. La evidencia forense confirmó que esa pintura era de la misma marca utilizada para inutilizar las cámaras del edificio de Anna. El color, el diseño de la etiqueta, todo coincidía. Para los investigadores, no se trataba de una simple coincidencia. Era una señal clara de premeditación. Pero eso no fue todo. Las autoridades rastrearon un automóvil rentado por David en Serbia. Gracias a los datos del GPS, descubrieron que ese vehículo había cruzado fronteras hasta llegar a España, atravesó Madrid y luego continuó su trayecto por el norte de Italia, antes de regresar finalmente a Serbia. Ese recorrido específico generó fuertes sospechas. Los investigadores creyeron que el cuerpo de Anna podría haber sido transportado en ese automóvil. Un punto del trayecto llamó especialmente la atención: una parada en una zona boscosa del norte de Italia. Ese sitio se convirtió en el centro de búsquedas coordinadas entre las policías italianas y españolas. Hasta ese momento, no se habían encontrado restos, pero la teoría del transporte del cuerpo seguía siendo uno de los ejes centrales del caso. Otro indicio crucial surgió del interior del edificio de Anna. En las imágenes del elevador, se observó a un hombre con complexión muy similar a la de David, saliendo con una maleta de gran tamaño. Esa escena ocurrió la misma noche en que Anna desapareció. Aunque el rostro del individuo no era visible, el contexto y la hora coincidían con el resto de los elementos investigados. Las autoridades sospechaban que esa maleta pudo haber sido utilizada para sacar el cuerpo de Anna del departamento. Cuando el automóvil rentado en Serbia fue devuelto, los peritos hicieron un hallazgo importante. El odómetro indicaba un aumento de más de 4.800 kilómetros. Además, el vehículo había sido modificado. Se le habían instalado vidrios polarizados, un cambio que no estaba contemplado en el contrato original de renta. Estas modificaciones levantaron nuevas alertas. También descubrieron que durante el periodo clave, el vehículo circuló con placas falsas. La policía española había registrado un avistamiento de un auto con esas características cerca de la zona donde Anna desapareció, pero no se pudo identificar al conductor. Los cristales polarizados y las matrículas apócrifas impidieron cualquier verificación visual. El FBI conectó todas las piezas: la compra de materiales, la alteración de cámaras de vigilancia, la ruta trazada por GPS, las imágenes del elevador y la manipulación del automóvil. Todo apuntaba a lo mismo: un plan calculado, ejecutado con frialdad y diseñado para no dejar rastros. En su comunicado oficial, el FBI lo describió como el secuestro de una ciudadana estadounidense en territorio extranjero, en un hecho donde estuvo involucrado un nacional estadounidense. A pesar de no contar con el cuerpo, la acumulación de pruebas circunstanciales fue considerada suficiente para emitir una orden de arresto. David fue detenido sin oponer resistencia y trasladado a un centro federal de detención en el sur de Florida. Sus abogados aseguraron que él había cooperado plenamente con las autoridades, que había entregado voluntariamente información y que no tenía intención alguna de huir. Sin embargo, la fiscalía argumentó lo contrario, que la magnitud de las evidencias y el contexto del caso representaban un alto riesgo de fuga. La detención marcó un antes y un después. Hasta entonces, David se había mantenido lejos del alcance de los investigadores. No había dado entrevistas. No se había presentado en España. Ahora, se encontraba en el centro de un proceso federal. La siguiente fase, determinar si quedaría en libertad bajo fianza antes del juicio. En su primera comparecencia ante el juez en Miami, la defensa solicitó la libertad bajo fianza. La respuesta fue contundente: petición denegada. El juez consideró que existía un alto riesgo de fuga. Subrayó el nivel de planificación y sofisticación que rodeaba la desaparición de Anna Nsovich como justificación para mantenerlo detenido. El equipo legal de David apeló de inmediato. Aseguraron que su cliente no representaba peligro alguno y que no pensaba escapar. Ofrecieron una fianza considerable, un brazalete electrónico, arresto domiciliario y prohibición de viajar. Presentaron su historial limpio, su residencia de largo plazo en Estados Unidos y su disposición para colaborar. Pero la corte se mantuvo firme. El juez reiteró que las acusaciones eran demasiado serias.
y que la evidencia, aunque circunstancial, era abrumadora. El riesgo seguía siendo inaceptable. La defensa basó su argumento central en una línea clara. David no pudo haber estado en España cuando Ana desapareció. Presentaron sellos de pasaporte y registros migratorios que indicaban que había llegado a Serbia antes del 2 de febrero. Según ellos, era físicamente imposible que estuviera en Madrid durante el presunto crimen. También enfatizaron que no hablaba español, no tenía vínculos ni contactos en el país, y por lo tanto, no podría haber organizado un acto tan complejo. Pero la fiscalía no lo veía así. Sostuvieron que todo apuntaba a una operación minuciosamente planeada. Subrayaron que los viajes de David por Europa coincidían con precisión con el momento en que Ana desapareció. Había datos del GPS, registros de compras, videos, modificaciones al vehículo. Todo mostraba una preparación deliberada. Aunque no existía una prueba directa, la fiscalía afirmaba que el peso acumulado de las pruebas circunstanciales era suficiente para señalar que él estaba involucrado. Para reforzar el caso de la fiscalía, el tribunal recibió una extensa recopilación de pruebas, transcripciones de mensajes, grabaciones de cámaras de seguridad, registros telefónicos y análisis de comportamiento del acusado. La fiscalía subrayó que varias de las acciones de David Nsovich no podían considerarse simples coincidencias. Cada paso había sido calculado. El juez fue claro. El Ministerio Público había reunido una red impresionante de evidencia circunstancial, lo suficientemente coherente como para construir una narrativa convincente. Aunque el cuerpo de Ana aún no había sido localizado, el material presentado sugería que su desaparición había sido el resultado de un acto intencional, posiblemente violento, y apuntaba hacia un individuo muy específico. Frente al argumento de la defensa, que alegaba falta de pruebas concluyentes, el juez recordó que el estándar legal para conceder libertad bajo fianza no es más allá de toda duda razonable, sino la preponderancia de la evidencia. Es decir, no se requiere una prueba definitiva de culpabilidad, sino una alta probabilidad de riesgo, como fuga o interferencia con la investigación. Con base en ese criterio, el tribunal resolvió mantener a Nsovich en custodia. Su equipo legal anunció que apelaría la decisión, presentando una queja formal ante el Tribunal de Distrito, con autoridad para revisar fallos previos. Mientras tanto, con el juicio principal cada vez más cerca, David permanecía recluido en una prisión federal. Se esperaba que las audiencias fueran extensas, con testimonios de expertos, cooperación internacional y amplia cobertura mediática. En paralelo, los investigadores ampliaron su enfoque hacia una nueva figura clave, una mujer que, según el FBI, podría haber colaborado en la redacción de los mensajes sospechosos enviados desde el teléfono de Ana el 3 de febrero. La mujer, hispanohablante fluida, había tenido contacto previo con David a través de una aplicación de citas. Los mensajes en cuestión, escritos en español, no reflejaban el estilo habitual de Ana. Amigos cercanos lo detectaron de inmediato. El lenguaje parecía sacado de un traductor automático. Esa teoría fue posteriormente confirmada mediante análisis lingüístico forense. La defensa continuó insistiendo, no existía evidencia directa que vinculara a David con el crimen. Sus abogados destacaron que nadie lo había visto entrar al departamento de Ana y que no había pruebas de contacto entre ambos el día de la desaparición. También cuestionaron la validez del video del elevador, alegando que la figura mostrada con la maleta podría ser otra persona. Un parecido físico parcial, argumentaron, no constituía prueba definitiva. Y había un punto más a su favor. No existía confirmación oficial del fallecimiento de Ana. No se habían encontrado restos, ni se había emitido un dictamen forense que estableciera su muerte legalmente. Pero entonces, en abril de 2025, la historia dio un giro final y trágico. Se anunció que David Nsovich, acusado de secuestro y presunta muerte de su esposa Ana Nsovich, había sido encontrado sin vida en su celda del Centro de Detención Federal de Miami. Según sus abogados, se trató de un suicidio. No se halló ninguna nota de despedida. En el momento de su muerte, David permanecía recluido sin derecho a fianza, esperando el inicio del juicio. La noticia cayó como un golpe devastador para la familia de Ana. Expresaron su dolor, pero también su impotencia. El juicio nunca se celebró. Las respuestas jamás llegaron. Y el paradero de Ana sigue siendo un misterio. Para sus seres queridos, no hay duda, David se llevó a la tumba la verdad sobre lo que ocurrió aquella noche en Madrid. Gracias por ver este caso hasta el final. Tu apoyo significa mucho para mí. Si quieres que sigamos trayendo historias como esta, no olvides dejar un comentario, darle like al video y compartirlo.
Eso ayuda enormemente al canal. Nos vemos muy pronto.